ahora le daríamos, disculpad que me he caído con todo, se me ha ido la conexión de internet. Le daríamos ahora la palabra a Albano del Instituto San Benito de Tenerife con el proyecto El Español como Puente. Hola, hola, buenos días, buenas tardes a todos, a todas. ¿Se me escucha? Perfecto. Bueno, agradezco la invitación enormemente. La verdad que me encanta este tipo de foros, de mesas de trabajo, porque este aprendizaje compartido creo que además no solamente es el reflejo del resultado de lo que trabajamos nosotros en los distintos ámbitos de la educación superior, las enseñanzas medias o enseñanzas con los más pequeños y las más pequeñas, sino también es un reflejo de una dinámica de una red que al final es lo que nos hace avanzar en lo del aprendizaje de servicio y todas las técnicas que ponemos sobre la mesa. Bueno, yo trabajo en un instituto en la isla de Tenerife, soy profesor de lengua castellana y literatura, y bueno, ahora estoy también, por motivos accidentales, dirigiendo el centro. A mí lo que me gusta es dar clases de lengua, dar clases de literatura, de cultura, y bueno, desde hace unos años, desde el 2018, ya hace un poquito más de 2 años, puse en marcha un proyecto en mis propias clases, cansado del enfoque unidireccional y vertical de la enseñanza, de los currículos, no solo ya de lo que se plasma en los documentos pedagógicos, en las normas, en las leyes, sino también en las estrategias reproducidas de lo que hacemos en el aula, que al final lo que hacemos es reproducir lo que hicieron con nosotros cuando éramos pequeñas y pequeños. Bueno, un día me cansé, durante un verano empecé a diseñar un reenfoque de mis clases como profesor de lengua, castellana en este caso, lengua española, y bueno, le di un giro. A partir del primer día de clase le presenté a los estudiantes un proyecto. Cuando el proyecto aún no tenía logo, aquí a la derecha vemos el logotipo, que luego surgió precisamente de las propias experiencias y los proyectos digitales que iban presentando los estudiantes. El nombre sí se lo puse yo, pero bueno, a partir de ahí, y por suerte fue lo único que diseñé, porque se convirtió poco a poco en un aprendizaje coral, participativo, un aprendizaje lo más horizontal posible y desde el cual, bueno, pretendo un poco, como ha dicho Nieves Tapia, a contribuir a ese cambio de relato y a esa recuperación, como decía Chimamanda, me parece, de la dignidad perdida de los pueblos, ¿no? Ya les digo, el enfoque de las lenguas, es mi opinión, de la lengua inglesa y de la lengua española principalmente, suele ser un enfoque todavía colonialista. Ese enfoque colonialista se plasma en los currículos, se plasma en la intención de instituciones que siguen perpetuando una imagen de expansión lingüística como un ejemplo de riqueza del territorio, y también cuando entablamos en el proyecto contactos con las personas que forman parte del español como puente en otros lugares del mundo, pues percibo eso, que el interés enorme, por ejemplo, en el África subsahariana, por aprender español, por conocer la cultura, esa curiosidad por el continente europeo, por España y por Canarias es enorme, tanto que noto en ese diálogo con mis compañeras y compañeros en diferentes contextos, especialmente ocurre con el continente africano, con los diferentes territorios del continente africano con los que trabajamos, se va diluyendo esa identidad, esas identidades plurales, y al final lo que queda es, bueno, este proceso triste de reproducción o mimetización histórica, que yo creo que lo que hace es reproducir una imagen que es la que nosotros queremos evitar con el proyecto. Por lo tanto, aprovechando lo que decía antes el compañero Álvaro, la formación digital necesaria también en los territorios. Vivimos una época en donde nosotros aquí en Canarias, las distancias, la mascarilla, hace que esos encuentros sociales, este contacto necesario para la educación, para la emoción en la educación, se hace cada vez más complicado. Aprovechamos un recurso que ya teníamos de entrada, que es la interacción mediante las nuevas tecnologías, mediante videollamadas. Nosotros en el año 2018 ya usábamos Zoom, no lo conocíamos en esa época, usábamos otras estrategias y otros programas un poco más básicos tal vez. Ya establecíamos contactos con esos otros territorios para convertir el aprendizaje lingüístico en un encuentro de identidades en donde al final, yo lo llamo siempre viaje de ida y vuelta, ¿no? Porque cuando los
chicos y las chicas proyectan, comparten, hacen debates, hacen diálogos con personas de otros territorios, lo vemos aquí a la izquierda, al final lo que descubren es que cuando regresan, cuando se corta la conexión, cuando se corta el trabajo compartido, colaborativo, se encuentran ellos mismos. Y se encuentran ellos mismos también en una identidad que es plural y que nace de la intercomprensión lingüística y cultural, que es un poco lo que yo pretendo con el proyecto. Yo a mis compañeras y compañeros siempre les digo que la intención no es perpetuar esa imagen, como pudiera aparecer en el título, ¿no?, del proyecto, el español como puente. No es perpetuar esa imagen de difusión y expansión del español como lengua colonial y que alcanza pronto ya los 600 millones de hablantes en el mundo, sino que los estudiantes de español de todo el mundo pueden encontrarse en ese elemento común, vertebrador, que es el interés por aprender una lengua, en este caso el español, o pudiera ser otra, pueden reencontrarse a ellos mismos en un diálogo entre cultura que nos enriquezca en la diversidad. Y así hemos ido durante estos 2 últimos años diseñando actividades en donde mis clases de lengua las convierto en un ejercicio de compartir experiencias en una comunidad que hemos llamado así, una red global, en donde previamente ya se han establecido contactos con otras personas, se crea la red entre docentes, nosotros enfocamos unidades o situaciones de aprendizaje que normalmente se relacionan con problemas compartidos, con problemas globales y que entroncan con los objetivos de desarrollo sostenible, siempre partiendo como núcleo, como base del objetivo número 17, la creación de alianzas para precisamente alcanzar el resto o lograr el resto de 16 objetivos, y bueno, se encuentran. Aquí en la pantalla, en la presentación, por ejemplo, pueden ver uno de los encuentros que hicimos en la sede de Casa África, en Las Palmas de Gran Canaria, hace 2 años. Este es mi alumnado. Siempre intento para que se instaure, se empapen de ese sentimiento de hermandad, que se sienten en mesa redonda, en círculo, que se vean entre ellos, y que cuando colocamos la cámara y se hacen interacciones digitales mediante videollamadas, pues la cámara sea un punto más y lo que vemos a la otra pantalla sea punto de esa comunidad que hemos creado. Aquí lo vemos. Esto fue un debate que compartieron mis estudiantes sobre elementos culturales y tradiciones, gastronomía, elementos tradicionales, léxico, curiosidades de la identidad lingüística de cada uno, los canarios con una identidad lingüística además muy enriquecida por una historia plural, ¿no?, de migración continua, y compartimos un debate. En este caso fue con estudiantes de una casa escuela de español de Yaoundé, y con otro, a la izquierda en la pantalla, estaban estudiantes de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Y bueno, este es el objetivo: concebir el aprendizaje lingüístico como un ejercicio de encuentro de culturas, de reconocimiento de la alteridad como una fuente no solo de aprendizaje, sino de empoderamiento. Nosotros no vamos, ni mucho menos, con la intención de difundir nuestra cultura, sino, por ejemplo, aquí vemos un fotograma de uno de los vídeos que crearon los chicos y chicas de un centro de la capital de Senegal, en donde compartían con nosotros esa identidad, esas lenguas maternas, esas lenguas familiares, que cada vez más se van perdiendo. Ya la UNESCO ha cifrado en que cada 14 días se pierde aproximadamente una lengua en el mundo, y con lo cual desaparece una parte de nosotros mismos. Usamos el español porque es el puente, como su nombre indica, pero al final los procesos de interacción en su contenido son procesos relacionados con las culturas de los diferentes lugares, ¿no? Como por ejemplo en este caso la lengua de la etnia serer, ¿no?, se habla en Senegal, en algunas partes de Gambia, etc. Y esos encuentros se van expandiendo. Mis estudiantes han estado estos 2 últimos años muy motivados, esperan cada vez nuevas actividades. Lo vinculamos, por ejemplo, en este caso, como vemos en la pantalla, con la situación de la discriminación de género en el mundo. Compartimos los problemas de la mujer, por ejemplo, en este caso con estudiantes de una escuela de la Fundación Vicente Ferrer, los vemos a la derecha, estudiantes de Anantapur, de castas desfavorecidas, que se sienten también partícipes de esta comunidad. Ellos estudian diferentes lenguas, son estudiantes postuniversitarios, con lo cual aquí, a pesar de que la red está creada en su gran mayoría por estudiantes de enseñanzas medias, pues también interactuamos con estudiantes universitarios, y el enriquecimiento es mutuo en todo momento, ¿no? Y se comparten esas formas de ver el mundo, erradicando estereotipos y no pensando
que la diferencia está marcada por un signo de alejamiento. También el español como puente lo hemos usado para buscar mecanismos de empoderamiento de los estudiantes que se han incorporado estos últimos años, y especialmente estos 2 últimos años, a nuestras aulas. Como saben, el impacto de los movimientos migratorios, la migración irregular en Canarias ahora mismo es brutal, es preocupante, es terrible, y esta situación tiene reflejo en las aulas. Ya no sé, ya los últimos datos de personas, de estudiantes que llegan en pateras y que son menores de 16 años, están en torno a esas edades, son cada vez mayores, son gente muy joven y bueno, las leyes españolas se escolarizan, entran en los centros escolares y se encuentran con un territorio en donde, en fin, no solo la parte lingüística, sino todo ese choque cultural, porque nuestro alumnado no tiene esa formación de embajadores o de mediadores en la interculturalidad, pues al final se produce esta distancia, esta marginación y este alejamiento progresivo. El español como puente pretende también incorporar, ¿no?, estas identidades a los procesos de aprendizaje. Aquí, por ejemplo, a la izquierda, arriba, vemos como una parte de nuestras estudiantes usaban las herramientas digitales de traducción, en este caso del árabe, para que estudiantes procedentes de zonas del interior de Marruecos, que en este caso, por ejemplo, no sabían ni siquiera francés, lograran incorporarse a nuestros procesos educativos, lograran contar su historia y lograran sentirse protagonistas, ya les digo, de un sistema que solamente por la propia construcción curricular les es hostil. Y en esta idea, filosofía del aprendizaje-servicio, la construcción de los aprendizajes es colaborativa, es cooperativa siempre. Aquí vemos un ejemplo, como además lo tienen secuenciado de izquierda a derecha, cómo nuestros estudiantes fabricaron a través de un debate, de una tertulia, diferentes metas junto a estudiantes en este caso eran de un colegio en Rabat, en Marruecos, para concretar medidas relacionadas con los objetivos de desarrollo sostenible, y fruto de ese trabajo y mediante los documentos compartidos que fueron creando, presentaron y aquí lo vemos a la izquierda, a la derecha, un documento en la sede de la UNESCO en mayo de 2019. La verdad que es una pena, pero solo pudieron viajar, a mí me hubiese gustado que hubiesen viajado mis estudiantes junto a las estudiantes de Rabat, pero bueno, en este caso solo pudieron viajar nuestras estudiantes con una subvención que conseguimos de un ayuntamiento. Se desplazaron y manifestaron la intención de, bueno, lo que pone ahí, de crear de la cooperación estudiantil, de los movimientos de empoderamiento de los jóvenes, una fórmula para que las instituciones puedan fijarse en que estas barreras se pueden diluir mediante la incorporación del aprendizaje intercultural en las aulas, y se puede pensar en un futuro cada vez más colaborativo. Bueno, pues más o menos esta es la dinámica del trabajo que hemos incorporado al proyecto, al español como puente, en los 2 últimos años. Usamos básicamente videollamadas o creaciones de vídeos que editamos cada uno con nuestros recursos y los compartimos sobre diferentes temáticas: la pobreza, la desigualdad, el medio ambiente, la situación, como les dije antes, de la mujer en los distintos territorios. Aquí, por ejemplo, en la pantalla a la derecha y arriba tenemos una interacción de nuestros alumnos con estudiantes de un colegio de Sao Paulo. En ese caso el eje temático era, si no recuerdo mal, esto fue el año pasado, justo antes de la pandemia, era la pobreza, el enfoque y los diferentes casos para que encontráramos también las situaciones de desigualdad en ambos territorios. Es un aprendizaje que se va construyendo en el diálogo. Los chicos y chicas lo único que tienen es un guión previo que se trabajan previamente con estos estudiantes a través de correo electrónico, a través de, en fin, de estrategias de WhatsApp interactivas o otras redes sociales. Y esta es la filosofía del proyecto. También tuvimos la oportunidad en estos procesos de intercomprensión lingüística de recibir el año pasado a una profesora de Túnez, la vemos aquí, a mi compañera Fatia, para hablar de las conexiones entre el árabe y el español, siempre intentando trabajar que esos prejuicios vienen instaurados por un modelo histórico, por esa historia única que se ha perpetuado y que solo responde a un sesgo de determinadas realidades, muchas de ellas manipuladas de la historia. El proyecto intenta expandirse por la isla de Tenerife, intentamos acercar esas realidades a otros coles. En este caso, 3 de mis estudiantes visitaban un colegio de primaria en Santa Cruz de Tenerife, pues para hacer una conexión y para que pudiera haber un debate también entre los estudiantes, en este caso del sur de la República de Benín, con estudiantes de 6º de primaria, si no recuerdo mal. Cantaron canciones juntos, cada uno de su entorno cultural, de su identidad,
y bueno, la verdad que ya les digo, para mí está siendo una experiencia de transformación como persona, como profesional de la enseñanza. Hemos creado un canal de YouTube del que son protagonistas ellos mismos lo llevan, lo gestionan, lo mantienen, han creado las etiquetas y el canal de YouTube además es un instrumento para que en el uso puedan aprender español otras personas de otros lugares del mundo, porque el material que colgamos está subtitulado, además a veces se acompaña de unidades didácticas y lo más importante no es aprender o contribuir a una visión extendida en el tiempo de una lengua que ha hecho lo que ha hecho, como otras lenguas y que se han convertido en dominantes, sino de escucha activa y de construcción participativa de ese aprendizaje que siempre es coral, pero que nuestros estudiantes, pues por los enfoques que reproducimos, no logran empaparse de ello. Bueno, esta es la presentación, espero que les haya gustado y bueno, cualquier duda aquí estoy. Gracias a todos por escucharme, un abrazo. Voy a dejar de compartir pantalla. Vale, muy bien, gracias.